Bueno, buenas tardes. Vamos a dar inicio con Betty Cano al frente y participando de forma interactiva a esta presentación que por supuesto es un festejo. La Dirección de Estudios Históricos y particularmente el área de Historia Contemporánea pues está muy contenta de que nuestra colega Maru Sánchez Calleja esté presentando otro más de sus textos, producto de sus investigaciones. El tema, yo creo que es por demás decir, aquí está el libro, la relevancia que tiene en la discusión actual. Es una discusión pertinente en cualquier tiempo y en cualquier espacio. En particular, creo que hay dos asuntos que tienen que ver con la responsabilidad del Estado con relación a los niños y las instituciones del Estado que atienden a la infancia. Y por otro lado, el asunto de los derechos humanos. Entonces yo creo que tema más vigente y pertinente no podía haber escogido Maru para publicar. Voy a dar la palabra a los tres presentadores en estricto orden alfabético y por mayoría de género. Entonces voy a empezar con Rebeca Monroy. Breve lectura de los amplios currículums de los colegas. Rebeca Monroy es profesora investigadora de esta Dirección de Estudios Históricos desde 1991. Es maestra y doctora en Historia del Arte por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ha recibido las medallas Gabino Barrera y Alfonso Caso por la UNAM. Actualmente está en el postdoctorado con el doctor Aurelio de los Reyes. Rebeca es autora de 10 libros, coautora de más de 40 y más de un centenar de artículos publicados en revistas especializadas, nacionales e internacionales. Entre otros de estos libros destacan Caminar entre fotones, formas y estilos de la mirada documental, Haces de la cámara, textos sobre fotografía mexicana y muchos más. Rebeca Monroy obtuvo el premio 2009 a la mejor reseña del siglo XX, otorgado por el Comité Mexicano de Ciencias Históricas. Es co-coordinadora con Alberto del Castillo del seminario La Mirada Documental desde 2009 hasta la fecha y del seminario La Investigación Fotográfica. Actualmente, y desde agosto de 2014, es también directora de la revista Historias y recientemente fue invitada por el Instituto Pluridisciplinario para los Estudios sobre las Américas de Toulouse, Francia, a dar un curso que seguramente fue muy exitoso. Entonces, vamos a dar la palabra a Rebeca Monroy. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Qué gusto este momento para nosotros y un honor, Eugenia, estar aquí en esta mesa. Y antes de abordar el libro de los niños y adolescentes en abandono moral, que ahora nos presenta Lina en el marco del 75 aniversario de su creación, con esta obra celebratoria no solo para la institución, sino sobre todo para la autora, la doctora María Eugenia Sánchez Calleja, a quien quiero dedicar unos renglones antes de analizar su obra. María Eugenia entró a Lima ya hace más de 40 años, y se dedicó con ahínco a la máquina de escribir. Eran los tiempos de la Olivetti y de la IBM, que empezaban a registrarse en el marco de la electrónica y las esferas plagadas de letras inconexas. Ahí la conocí yo, en momentos en que el sindicato buscaba un mejoramiento para nosotros, los administrativos, técnicos y manuales, y que figuraba una escuela para adultos en su programa de capacitación. La Unidad de Servicios de Educación Básica, conocida como UCE. Por ahí merodeaban grandes profesores que ahora se han ido, otros que se han incluido como historiadores, sociólogos, etcétera, etcétera, y también hubo quien se insertó en la institución en sus diferentes ramas de la divulgación y difusión. ¿A cuenta de qué sale esta historia que podría quedarse en el olvido, en la desmemoria de sus profesores y alumnos? Tal vez
al gusto de haber compartido algún día una sesión o reunión sindical, o de haber apoyado con clases de historia del arte a los compañeros en sus afanes de superación académica. Todo ello viene a recuento porque María Eugenia era la alumna estrella de su unidad, porque todos sus profesores eran los más felices de verla conseguir materia sobre materia, año sobre año, sus logros y sueños. Era la alumna más destacada y no hubo profesor que no se diera cuenta de su capacidad de inteligencia. También fue materia de comentarios entre los docentes, pues me parece que es de las pocas que acabó su formación secundaria y preparatoriana consiguiendo el mejor promedio, no solo de su generación, sino de todas las que le antecedieron y le siguieron. Así, María Eugenia Sánchez Calleja se hizo notable entre sus pares y nones, entre colegas y alumnos, entre los ATM, para seguir su camino en la andad de la ENA, realizando su licenciatura y después su maestría, y finalmente vemos aquí el logro de su doctorado, un libro pulcro, trabajado desde las fuentes y con claras convicciones políticos, sociales y culturales que ahora nos acercan a un tema poco estudiado y del que ella, Delia Salazar y Alberto del Castillo, entre otros, han dado grandes haces de luz. Es para mí un honor y un privilegio compartir esta mesa con sus colegas y amigos, con su director de tesis de licenciatura, con ella misma, que tiene una vocación irrefrenable por superar todas las expectativas, incluso las suyas, me parece. Un libro que muestra en su lectura profunda una búsqueda por trabajar un tema poco estudiado como es el abandono moral desde la época del Segundo Imperio con Maximiliano y Carlota de Habsburgo, hasta entrada a la posrevolución mexicana, y que en sus detalles está justamente la riqueza de este trabajo que investigó en diversas fuentes judiciales, archivos locales, expedientes de jóvenes, archivos generales, todos ellos fundamentos de su objeto de estudio. Parte la investigadora de un marco histórico general, de las instituciones, de las reformas educativas, de los internados correccionales, de las teorías de la genética, la herencia, el psiquismo, la educación y los derechos de los niños. De ese modo, se va desentrañando poco a poco la vida cotidiana en esos lugares de reclusión y los pormenores de aquellos que son delincuentes o anormales, los parámetros de su registro y sus secuelas, para brindarnos una visión de lo que es la minoridad, el abandono, la transgresión, ya que en el Tribunal para Menores y en el Centro de Observación y Diagnóstico es donde nos presentará algunos casos, pocos para mi gustoso gusto morboso. Están buenísimos los casos. El acento es importante en cada momento de desarrollo porque nos presenta, por ejemplo, los rasgos ideológicos emitidos por los niños que eran abandonados por sus padres y que practicaban la mendicidad, la vagancia. De esos seres solitarios que ya desde el siglo XIX y con mayor razón en el porfiriato, me parece que justamente es ahí cuando podemos observar con claridad esa dictadura y ese gobierno de 30 años que hicieron mella en la población civil y el origen de aquella revuelta armada, unada a una serie de problemas y soluciones a medias, porque aún no se ha evitado con 100 años de distancia ese daño moral, ideológico, social, sociológico y cultural propinado por siglos a ciertas clases sociales, en donde el género, la clase, están muy vinculados a su origen étnico, en donde evidentemente han sido sumamente cercenados. Por su parte, aunada esta búsqueda de fuentes primarias, Sánchez Calleja recupera la historiografía del tema de la época, en particular para observar y analizar desde un horizonte temporal, como lo llama Gadamer, lo que sucedía en el ambiente psiquiátrico, sociológico, eugenésico, entre muchos otros, y cómo procuraban encontrar desde el registro del positivismo esas causas individualizadas y acotadas de nuevo a la raza, al género y a la clase social. La autora nos deja ver cómo es donde encontramos los elementos de exportación con los que se han medido a nuestros niños, nuestra locura, nuestra incapacidad mental, los disturbios sociales con parámetros acuñados en el extranjero y en donde ningún saco nos quedó, pues eran demasiado grandes por opulentos los rasgos y no aplicaban sobre el mexicano, mestizo o indio. Una cultura extranjerizante que buscaba soluciones propias con metodologías y herramientas ajenas a lo que nos acosaba y nos acosa en un estado de cosas.
Importante relato que realiza Amaro del paso del porfiriato positivista a la posrevolución positivista, gestora de un paternalismo heredado con un siglo. Observamos la génesis de un Estado que quiso ver en las familias, en los núcleos sociales, el mal, la destrucción, la locura. Pero también notamos cómo se asumió desde entonces y que el gobierno no realizó como institución sus responsabilidades primarias como régimen, como dador de trabajo y de vida, sino todo lo contrario. Así se denota que esos chicos locos, esquizofrénicos, antisociales, hiperactivos, podrían ser ahora, ¿no? Demandantes, psicóticos, epilépticos, entre otros, tenían un origen no solo familiar o genético, sino una carga de malformaciones producto del estado de cosas, de la indiferencia de los gobiernos en turno, de la falta de cuidados, de trabajo, de salud prematernal, de cuidados alimenticios, de una sociedad sana y vigorosa en todos sus estratos. Así, en un tejido social desgarrado por el abandono inmoral, me parece más que moral, de ese mismo Estado, de los gobiernos federales y locales que denotaban el alcoholismo, la locura y la contradicción como forma de vida. Venían los paliativos en los individuos, en los jóvenes, en los que deberían de ser el futuro de esta nación. De esa manera y con un macro lente, María Eugenia nos permite observar que por más intereses establecidos de manera individual y luego colectiva en los congresos nacionales, panamericanos, internacionales, los males asestaban no solo porque las familias fueran sifilíticas, alcohólicas, desempleadas o empleadas, desdeñadas, madres violadas, padres mutilados y sin trabajo, hermanos que morían por segundo con cualquier enfermedad gastrointestinal o de vías respiratorias, consuelo de muchos. De ese modo, el Estado participaba también y procuraba enmendar su plana con ellos, y aunque los resolutivos eran interesantes en estos congresos y procuraban el bienestar generalizado, mucho faltaba y falta por saldar. Una cuenta pendiente con la historia de los niños en abandono, no solo moral, sino físico, psicológico, emocional y educativo. Es en este libro donde podemos cotejar las faltas de un gobierno que no acepta sus errores y de los siguientes que persisten en ellos. El paternalismo es una herencia de ese estado salvaje de nuestros colonizadores ante nuestros indígenas o indios. Una foto de dolor a pagar por el abandono inmoral en que las clases bajas, los estratos y las castas en el siglo XIX fungieron como los pobres a quien defender con programas asistenciales. ¿No hubiera sido mejor prepararlos, dotarlos de trabajo, mostrar un camino productivo frente a las adicciones y enfermedades del alma y poner a funcionar a los miles de manos que esperaban un pan, un mendrugo de caridad? Eso lo vemos con claridad en la posrevolución. Una aparente posibilidad de salir adelante en cursos, clases, talleres, pero no eran integrados a la sociedad. Esos chicos seguían delinquiendo, fingiendo, intentando una vida que no se les ofreció ni se les abortó. Es un trato inmoral. El querer culpar a una sociedad carente por el descuido y la corrupción y la barbarie de sus gobernantes. Antes, en el porfiriato, en plena revolución o después, la niñez fue un tema fundamental, dadas las características de una sociedad atávica que deseaba entrar a la modernidad. Los índices de mortandad infantil, de locura y de demencia, de sífilis por contagio parental, impedían que México se viera a sí mismo como un país moderno. La posrevolución hizo lo suyo también a pugnar por mejoras, con comedores, cuidados de salud, procuraron atención a sus niños abandonados, desertores en sus hogares, en busca de evitar la prostitución de sus niñas, de la delincuencia de sus menores. Pero ¿qué opciones les daban aún buscando regenerar? En su estudio, Sánchez Calleja se menciona esas opciones, pero el maltrato, la mendicidad, producto de una errática política de Estado, de los miserables salarios, de los inexistentes empleos, de una base social endeble en su educación, eran problemas que se seguían arrastrando. Así, de manera de lo macro a lo micro, iniciando por la historia de la mano en el último tercio del siglo XIX, hasta llegar a casos concretos en los años 30 del siglo pasado. Valioso por el andar de esos niños, corrigiendo aparentes delincuentes hiperactivos sociales que fueron estigmatizados por una sociedad superflua y arrogante. Quiero mencionar que en su estudio encuentro diálogos importantes de la investigadora con otros estudiosos del tema
Y aunque no hay mucho sobre el particular, hay destacadas figuras que han trabajado de manera clara la infancia, la cárcel, el tribunal de menores, la aparente legalidad. Y allí encuentro muchos contactos de la nota roja con casos judiciales, la locura y el pabellón infantil, y me atrevo a encontrar esos diálogos con Gaby Pulido, con Diego Pulido, con Andrés Ríos Molina, con Elisa Stegman, en su más reciente libro, con Aurelio de los Reyes, para el callismo, con Rosa María Luna y otros estudiosos de la época y de las tradiciones. Y además de celebrar su ímpetu por trabajar las fuentes de primera mano en diversos acervos, le vengo a hacer una invitación a Mar, que trabaje las imágenes como parte de esas fuentes, que incluya sus materiales en su lectura con intertextualidad, por la claridad que tiene con sus materiales. Nos brindará hasta el final vienen las fotos, ¿no? Yo cuando lo vi dije, hijo, un libro sin fotos. Sí. Bueno, porque yo vivo de la foto, como quieres. Pero ya después que llegué ya las encontré, estaban al final. Y entonces la sugerencia es que las metan en el texto. Esto nos brindaría una puerta abierta, una ventana a otro mundo. Pues al ver las fotos, al final del texto, que bien puede ser una elección editorial, no lo sé, convenció usarlas en el contenido del mismo. A la usanza de Aurelio de los Reyes, quien las trabaja con pies de fotos agudos, sensibilizando a los lectores espectadores. Las fotos son magníficas, como la de la portada y la invitación a este evento. Los niños de escasos recursos mostrando el traje, ese, al que John Berger hace referencia, ese, que era el signo social de ascenso social, ese, que se usaba para trabajar. Aparecen esos jóvenes andrajosos que recuperaron esas prendas y no otras para vestirse. No hay manta, que es el producto del campo, es una vestimenta absolutamente urbana, rotos, desgarrados, pero portan traje, esos jóvenes que nos miden desde la retina del siglo pasado, desde el abandono moral, físico e intelectual que vivieron. Esos jóvenes nos ven para ser mirados. Ahí está la clave, verlos, observarlos, demanar su sentido histórico cuando se pararon frente a la cámara. Ahí nos dejaron una huella, un signo, un índice, como dice Roland Barthes. Y de ahí en adelante podemos glosar las miradas de esos niños, de los pelones de hospicio, de los alimentados a fuerza de platos esportillados, de tortillas duras, y de velar más profundamente si lo que el Estado prometía, las agendas de las beneficencias, de las correccionales del tribunal, si fue cierto o quedó en deseo y papeles. Enrique Díaz nos muestra fotos de la mendicidad, de los carritos, de los que dormían en la casa sola y solo suyo. Todos dejaron una huella que necesita develarse y leerse por especialistas como Sánchez Gallego. Es hora de que las imágenes pasen al mundo de la investigación con el plus de ser leídas por los especialistas. De esa manera, las aportaciones testimoniales de los reporteros gráficos y fotodocumentalistas serán atrapadas en el mundo de la academia con un sabor de vida, de muestra, de cotidianeidad, que permite penetrarse en ese mundo con la fuerza que la imagen nos da. Enhorabuena al autor. Es un trabajo maravilloso que contiene múltiples facetas intocadas por la historia y que, estoy segura, dará grandes e importantes frutos mucho más allá de su voz. Muchas gracias. Vamos a presentar. Bueno, con gusto presento a Delia Salazar, quien también es investigadora de esta División de Estudios Históricos. Ella es licenciada y maestra en Historia de México por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y está por presentar su tesis doctoral en esa misma institución con el título La colonia francesa de la Ciudad de México, 1880-1945. Delia Salazar obtuvo el premio al mejor artículo de historia contemporánea que otorga el Comité Mexicano de Ciencias Históricas y el premio Marcos y Celia Moss por su tesis de maestría. Recientemente obtuvo el premio Rabino Jacobo Golde al mejor artículo 2011 sobre historia y cultura judía. Durante el lapso 2000-2013, Delia Salazar fue subdirectora de Historia Contemporánea de esta dirección. Ha sido profesora de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y
y colabora en el proyecto docente México Nación Multicultural de la UNAM. Desde 1997 ha formado parte del consejo editorial de la revista Dimensión Antropológica y en este 2014 asumió su dirección. Es autora y editora de un amplio número de artículos, ensayos, guías y fuentes documentales, entre los que destacan La población extranjera en México, un recuento con base en los censos generales de población 1895-1990, Guía del acervo histórico de testimonios familiares y Guía del Fondo Gobernación, sección Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales, periodo 1920-1952. Delia Salazar ha coordinado y colaborado en varios libros colectivos y este mismo año está por publicarse su más reciente libro colectivo, De agentes, rumores e informes confidenciales, La inteligencia política y los extranjeros, 1910-1951. Bueno, pues la verdad que estoy muy contenta de estar aquí. He leído en múltiples ocasiones, en diversos momentos, de alguna manera este libro y la construcción del libro. De alguna manera, hoy pensé que mi mejor presentación, más allá de que estoy haciendo formalmente una reseña, pero como para una persona que no forma parte de la familia, hoy en día que pensé en la presentación en casa del trabajo de María Eugenia, lo primero que quiero decir sinceramente es que después de tantos años de trabajar juntas, uno de los aspectos que me parece más destacado es decir que sinceramente estoy muy orgullosa de haber compartido durante tantos años su trabajo con Maru. Es sinceramente una compañera que, me acuerdo que conocimos Papeles de Familia, uno de los textos que decía búsqueda de una meta, es uno de los títulos. Maru siempre ha tenido una meta, y una meta que va cambiando. Y una meta que sí termina un asunto y se va por otro. Así como es un mundo, pero un mundo de escalafones, ¿no? O sea, cuando dice Rebeca un poco que María Eugenia pasó por todos los escalafones del área administrativa y después fue pasando por cada uno de los escalafones del área de investigación, de la misma manera que fue pasando por su licenciatura, maestría, de la misma manera que fue madre y tuvo a sus hijos y los fue criando, ¿no? Creo que la verdad es que es maravilloso porque también en ese mundo de los escalafones podría decir que también me fue tocando ver a una persona que conocí curiosamente hace muchísimos años, aunque nosotros tenemos 15 años trabajando un poco los temas sobre infancia, en realidad la conocí en un lugar en el que algunos de ustedes pues a lo mejor no recuerdan, en el castillo de Chapultepec, en un cuartito pequeñito, donde había 2 computadoras, estaba ahí Cuauhtémoc, fascinado con un equipo de lujo, que era un escáner que ya lograba escanear todos, ¿no? Entonces, en ese espacio en donde muchos de nosotros coincidíamos y donde yo conocí a muchos miembros de la Dirección de Estudios Históricos, años entrañables en mi vida, alguna vez empezó a asomarse María Eugenia Sánchez de Aleja a buscar a Cuauhtémoc, ¿no? Y de alguna manera yo que era curiosita y chismosa, pues dije, bueno, ¿qué está haciendo por aquí, no? De alguna manera. Y en esa, no sé, curiosear sobre una compañera que está viniendo de otro centro de trabajo, porque la Dirección de Estudios Históricos tenía la buena fama de que nunca fuimos muy simpáticos para recibir a compañeros de otros sitios. María Eugenia de veras que hizo un esfuerzo grande para poderse adecuar, para poder concursar, para poder entrar a la Dirección de Estudios Históricos, y yo fui testigo, fui testigo de chismosa de ladito, viendo un poco cómo le cambiaron el título, el tema de investigación, cuando empezó a ir a buscar los archivos y no digas, aprovechando bueno, Maru venía estudiando otra cosa y de repente llegas a una dirección en donde te exigen, además de hacer un proyecto de investigación fuerte, que además te adecues a las líneas de investigación del centro. Entonces Maru tenía que hacer un trabajo al respecto. ¿Qué? ¿Qué cosa? A las ocurrencias del jefe. Pues entonces el jefe que la manda a revisar por primera vez esos famosos documentos del Tribunal para Menores, y Maru venía contando la historia, pero qué tema tan terrorífico les escogió. Pero al mismo tiempo, lo que sí puedo decir es que, vemos otros a los que nos escoge un tema un poco aburrido, pero lo que sí es un hecho es que Maru, en ese primer acercamiento, hace una primera tesis que a mí me consta que le costó un montón de trabajo hacer su primer estudio sobre las niñas en así que condición de prostitución, y pues fue enfrentarse permanentemente a tratar de ser mejor. Lo digo en el mejor sentido de la palabra.
O sea, de un primer acercamiento a las fuentes primarias y después tratar de pensar que esas fuentes tienes que pensarle un poco más, cómo contextualizarlas, cómo buscar otras herramientas para que fuera un análisis mucho más fino y mucho más armado. Con lo cual, pues María Eugenia, la verdad, creo que en este trabajo es la demostración de que Maru ha estado de veras buscando como espacios y herramientas para hacer cada vez mejor su trabajo. En ese sentido, no solamente, la verdad a mí me consta, pues, porque de alguna manera en algún momento estuvimos discutiendo textos sobre temas de infancia, que la verdad en este texto, el de niños y abandonos, en abandono moral, es como muy evidente que hay una lectura muy grande de los trabajos asociados a la infancia que de alguna manera sabe utilizar en el trabajo y que son como muy notorios. Y otro asunto que yo siempre he creído, que no sé, es curiosidad, a pesar de los muchos años de llevarme con María Eugenia, es preguntarme si María Eugenia en el fondo no quería ser abogado. Y yo supongo que por alguna razón su hija es abogado, ¿no? No sé por qué. El gusto por la historia del derecho, el análisis de estos materiales, yo creo que es muy notorio en el trabajo y en las preocupaciones de María Eugenia. Muchos de estos asuntos que están tratados en el texto para mí fueron una sorpresa cuando vi el resultado final de este trabajo. Debo decir que había una tesis de doctorado, pero de esa tesis de doctorado a lo que hoy en día es este texto impreso hay una variación grande. O sea, Maru le hizo bastantes ajustes al trabajo dentro del trabajo original, sugerencias que eventualmente me pasó a revisar, pues yo las veo que están vertidas, que trató de buscar actualización de información bibliográfica. Es un trabajo extremadamente redondo. Y es un trabajo que a mí me sorprendió en el sentido de que trató de buscar un poco la protección laica, o sea, digamos, del Estado laico, porque oficialmente, bueno, digamos, la protección de la infancia generalmente estaba en iglesia. Y un poco llegar un poco a este tiempo, se me hizo hasta sorprendente encontrar que de repente Maru siempre ha trabajado un poco más la posrevolución y se lanza en este trabajo a hablar desde tiempos de Maximiliano, o sea, un poco hablar de tiempos largos del trabajo, para más o menos ubicar todo el tema, digamos, de la beneficencia pública, del interés, digamos, de quiénes eran los encargados de cuidar a todos estos niños que se consideraban anormales, bueno, los consideran como tales, que esto esté en los discursos, por supuesto, la preocupación de un Estado que deja en un sector de la sociedad, sobre todo en todo el tema de la filantropía, que yo creo que es muy, muy, muy destacado en el trabajo de Maru, de cómo ubicar a ese Estado que de alguna manera le cedió a la sociedad en cierta medida a estas clases altas, que de alguna manera, por eso, francamente, los franceses son muy filántropos y más allá de sus textos, pues siempre están como tratándose de tomar las fotos de que están haciendo este favor por el país, de estar cuidando orfelinatos. Yo veo a muchos de alguna manera retratados ahí. En esta imagen un poco de ese porfiriato apoyado por las clases altas, ya un poco como llegando más hacia el tiempo del propiamente el porfiriato y todas las teorías positivistas que están como muy presentes en el trabajo. Y entonces es un poco este Estado que, si bien está participando, es un Estado que busca que la sociedad de alguna manera intervenga. Y creo que, bueno, el cambio a la revolución, aunque debo decir que me hubiera gustado que te hubieras apuntado otro capítulo, para la parte de la revolución mexicana, o sea, porque de repente como que me queda así como que, ¿qué pasó con las instituciones exactamente en ese periodo? Llega a los años por revolucionarios, en donde obviamente la preocupación, me acuerdo bien de aquella reunión que hubo aquí en la Dirección de Estudios Históricos sobre la famosa justicia social, ¿no? Que de alguna manera está como muy representada en este texto, es un poco el Estado revolucionario que toma esta preocupación por los niños desvalidos, por digamos, que sin duda hay, digamos, elementos de continuidad del porfiriato que están como muy evidentes en todos estos discursos científicos que se retoman en todas las discusiones que toman el capítulo 3 de una manera muy importante para hablar y ahora analizar algo que yo había visto en otro momento en mi primer ensayo sobre los congresos del niño, que ahora están mucho más trabajados y mucho más estructurados como tal, porque Maru tiene una obra que fue creciendo. Eso es un poco lo que quiero expresar. Para llegar a algunos casos del Tribunal de Menores, para lo mucho que María Eugenia
conoce, por supuesto, que de alguna manera pues ejemplifican un poco la forma en que estos niños, de alguna manera, bien que mal, necesariamente fueron criminalizados, cuáles eran el tipo de estudios médicos, sociológicos, todo este tipo de asuntos que estaban presentes, las declaraciones que son como de repente las herramientas con las cuales se puede acercar un poco esas percepciones, más allá de que son documentos judiciales, que siempre van a tener una dificultad y que Manu de alguna manera lo plantea en su trabajo inicial, o sea, un poco en la introducción, plantea claramente un poco la dificultad un poco de acceder a la historia de unos individuos a través pues, de estos formatos, ¿no? de los formatos de alguna manera de la reclusión, de los estudios propiamente que se les hacían a cada de estos niños que iban a entrar. Esta infantilización, o sea, esta idea de que son, volvámonos menores, también hay una situación que me parece que creo que sirve para la reflexión en general, la obsesión de los seres humanos por normalizar al otro, o sea, por tratar de hacerlo parecer a lo que tú quieres que sea. O sea, es un poco creo que uno de los elementos esenciales que están en el trabajo, o sea, cómo fue intentando buscar una manera de irlos convirtiendo a estos que se salen de la norma, aquellos que son los pobres, aquellos que ya prácticamente la vida los marcó, o sea, los marcó simplemente sin ninguna oportunidad, porque a veces, bueno, como Mario lo cuenta mucho en su trabajo, no solamente son los niños que andan de vagos en la calle, una cosa por el estilo, sino también son los hijos de las familias pobres que eventualmente ven en las instituciones de beneficencia o en la misma correccional una opción de llevar a sus hijos para que alguien los cuide o para que alguien los proteja en un momento determinado, simplemente porque no tienen ni siquiera elementos para sobrevivir. Yo me acuerdo todavía de una historia de algunos padres que de repente amenazaban con que te voy a mandar al hospicio, ¿no? O sea, pues, hay algunos elementos que están por ahí como presentes, más y la amenaza del hospicio, bueno, yo no sé qué todavía yo lo vi. A mí sí me amenazaron a la correccional, no, bueno, creo que son, o sea, vamos, hay un discurso que está como presente en este tema de todavía vivimos aquí en Tlalpan, en una esquina en donde tenemos aquí el conciliar de menores, y hemos sido incluso testigos, ¿no? De momentos en donde los papás han estado desesperados tratando de tirar una puerta porque saben que hay un motín adentro. Nos han tocado casos particulares. Yo creo que es un tema, efectivamente, como dice Tania, profundamente vigente, y yo los invito a la lectura de un trabajo que se fue construyendo con tiempo, con trabajo, con paciencia, y realmente con una enorme capacidad de retarse a sí mismo para hacerlo cada vez mejor. La verdad, lo único que puedo decir, sinceramente, y por eso me atrevo a cerrar con mis palabras en esta manera, que me siento muy orgullosa de tener a María Eugenia como mi compañera de trabajo, y me siento muy orgullosa de que este libro esté publicado, y que la verdad los invito a leer un trabajo que realmente todos lo van a vivir como algo demasiado cercano. O sea, tan cercano a esa vieja historia como el mismo problema que vemos todos los días con los niños de la calle y con los mismos discursos que eventualmente se están reproduciendo en más de un sentido con respecto a cómo resolver el problema de los niños en la calle. Entonces, pues, muchas gracias. Gracias, Eugenia. Voy a dar la palabra ahora a Cuauhtémoc Velasco. Cuauhtémoc es director de Historia del Instituto Nacional de Antropología e Historia desde mayo de 2013. Él es doctor en Historia de México por la UNAM. Ingresó como investigador a esta Dirección de Estudios Históricos en el año de 1975 y durante más de una década desarrolló la línea de investigación en torno a la historia de la minería en México, en particular en relación con los operarios de las minas y haciendas de beneficio. Fue subdirector de Historia Contemporánea en la Dirección de Estudios Históricos, al mismo tiempo que coordinó un importante proyecto que es el proyecto Papeles de Familia, que consistió en una convocatoria para reunir documentos familiares que se tradujo en la formación del acervo histórico de testimonios familiares, mismo que se encuentra depositado en nuestra biblioteca Orozco Rivera. Se trató de un esfuerzo no solo de recopilación, sino también de reflexión en torno al uso e importancia de este tipo de materiales y su contribución a nuevas líneas historiográficas.
A raíz de la investigación sobre minería, Cuauhtémoc Velasco comenzó a desarrollar una nueva línea relativa a las relaciones fronterizas con los comanches y apaches en el norte de México, tema principal de su investigación actual. Cuauhtémoc es autor de varios libros y artículos en estos temas que he mencionado. Entonces, sin más, damos la palabra. Bueno, desde luego, pues qué gusto estar con ustedes para presentar el libro de María Eugenia. Una enorme felicitación por el trabajo, por el esfuerzo que se ha hecho a lo largo de tantos años, ya unos 25 más o menos, de investigación sobre este tema. Claro que los otros años estuvo haciendo otras cosas, pero bueno, es un trabajo de muy largo plazo, muy fructífero, y es un resultado muy importante e impactante por su temática, muy agradable en su redacción y presentación. María Eugenia se propone en este texto analizar el proyecto de protección de niños, niñas y adolescentes irregulares, vagos, callejeros, indigentes y transgresores, protección por el Estado paternalista y su institucionalización en hospicios correccionales y en el Tribunal de Menores. Alrededor de esto se hace tres preguntas. ¿Por qué el Estado laico se interesó y pretendió proteger a los menores en condición de vulnerabilidad? ¿De qué elementos se valió para intervenir en su vida? ¿Cuál fue el resultado? A partir de la lectura y a partir de también las preguntas, hay uno inmediatamente en otras preguntas, ¿no? ¿Cuáles han sido los resultados de esa intervención después del arco temporal elegido por la autora? O sea, después de eso, ¿qué pasó? ¿Ha cumplido el Estado con sus propios objetivos o con lo que hoy consideramos deseable? ¿Mejoró en algo la condición de aquellos menores? ¿Logró que se hicieran gente productiva y que contribuyeran al desarrollo nacional en aquella época? ¿Lo logra hoy día? Los mejores resultados de una investigación son, en primer lugar, hacerse preguntas, buscar las respuestas, lo que invariablemente nos llevará a nuevas preguntas. Lo que en este proceso se logra es, sobre todo, la reflexión sobre los problemas, condición indispensable para la búsqueda de soluciones sobre la base de nuevas premisas. En sus agradecimientos, Maru me menciona personalmente agradeciendo el apoyo y sugiriendo implícitamente que fue de mi parte una actitud desinteresada. Yo quiero decir que no hay tal cosa. Desde que entablé una relación de trabajo con Maru tenía un interés muy preciso. Había leído una referencia acerca del archivo del Tribunal de Menores y quería llegar a tener en mis manos un libro que hablara acerca de la situación de los infantes pobres en la Ciudad de México en las primeras décadas del siglo XX. Muy poco se había escrito entonces sobre el tema, y ¿saben qué? Lo logré. Aquí está, encima me lo regalaron. Bueno, ya había hablado un poquito quienes me antecedieron de la llegada de Maru a las oficinas del Castillo de Chapultepec. Llegó a solicitar, si bien recuerdo, la incorporación al centro, presentando un proyecto sobre un tema totalmente distinto al que finalmente es este. Le sugerí un nuevo tema y ella, tan generosa como es, aceptó comenzar a estudiarlo. No fue por presión. Aceptó comenzar a estudiarlo, se adentró, se obsesionó y al final lo convirtió en su tema de licenciatura, maestría y doctorado. Ello quiere decir que Maru ha vivido un largo viacrucis de investigación, porque ustedes saben que la investigación acaba siendo un auténtico apostolado. Uno siente muchas veces que está predicando en el desierto. Me refiero a un extenso trabajo en el archivo del Tribunal de Menores que a su vez le llevó a hacerse una serie de preguntas acerca de cómo podían interpretarse los datos que se iban encontrando, para lo cual se puso a estudiar largamente
la legislación de época, las ideas y proyectos sobre el manejo de la infancia, en especial de los menores transgresores, para ir a recalar a las expresiones en términos de instituciones carcelarias, correctivas y en las prácticas médicas, jurídicas y conductuales. Para comprender el tema también tuvo que esforzarse mucho en contextualizar la información, buscar en otros archivos médicos y policiales e indagar incluso en los paradigmas de la medicina y la psicología para el tratamiento de las transgresiones y de los individuos que tienen comportamientos irregulares. Quiero decir que por ello admiro la dedicación e interés de Maru por darle seguimiento y por desglosar este tema, logrando develarnos en estas páginas una pequeña parte de la problemática y del sufrimiento humano que diariamente vemos padecer a miles y miles de menores que pululan en las calles de la Ciudad de México. Abandono, pobreza y explotación de niños de que somos testigos en cada esquina. Problema que casi parece natural y que hasta parte del paisaje, y que en otro sentido nos vemos obligados a afrontarlo así porque es de tal magnitud que nos rebasa. Entonces volvemos a la pregunta: ¿es tarea del Estado atender a estos menores y darles casa y sustento? O tal vez valdría la pregunta al revés: ¿puede el Estado hacer caso omiso de un problema de tal gravedad? A lo largo de su obra, Maru nos va llevando desde las discusiones y conceptos acerca del problema de la indigencia infantil en las grandes ciudades y lo que ello implicaba en términos de control de los riesgos al patrimonio, así como del desorden y el desaseo urbanos. Llega aquí al surgimiento del concepto de niño en abandono moral y de sus implicaciones para el diseño de medidas de protección para los menores y para tratar de evitar las consecuencias de su situación sobre el resto de la sociedad. Aquí nos habla de cómo los filántropos y el Estado en la segunda mitad del siglo XIX orientaban su acción para inculcar en los niños y niñas una nueva moral asociada al trabajo, enmarcada en las formas de la disciplina fabril. Esa avalancha de población migrante del medio rural que se había alejado de las formas de convivencia comunitaria debía aprender y adaptarse a una nueva civilidad que sobre todo suponía un sometimiento al orden urbano en formación. La realidad a la que se enfrentaban los recién llegados a la ciudad era ambigua. Junto a las reglas y disposiciones que había que cumplir estaban también el alcoholismo y otros vicios, la proliferación del robo y la prostitución. Los niños llegaban o nacían en ese ambiente y como muchos carecían de un ámbito familiar sólido, aprendían lo malo a los ojos de los filántropos, se constituían en un peligro social. En este contexto, el Estado se fue viendo obligado a ejercer un papel cada vez más activo en el control de los riesgos y especialmente en la atención a los menores en situación de abandono o delincuencia. Desarrolla luego Maru la manera como se venía tratando a los niños recogidos y corrigendos durante la época del Segundo Imperio y luego en el Porfiriato. En ese proceso indica los cambios en el modo de concebir a la infancia, la indigencia y la delincuencia juveniles, destacando el tránsito desde las formas de existencia y caridad típicamente católicas a las ideas utilitaristas y liberales asociadas al desarrollo económico capitalista. Aquí hace un seguimiento de las instituciones de beneficencia y asistencia de ese tiempo, en donde se percibe también el cambio desde instituciones basadas en la ética del trabajo a otras donde se pasa a la disciplina fabril y a la disciplina más bien militarizada. Después atiende a los debates que tuvieron lugar en México acerca de la atención a la infancia y cómo derivó de allí una idea acerca del trato que merecen los niños transgresores. Ahí se desarrolla punto por punto los conceptos que fueron aplicables específicamente a la realidad mexicana en las primeras décadas del siglo XIX. El niño como ente biológico, psíquico, pedagógico y social, la escuela como centro higiénico pedagógico, el papel de las escuelas para corregendos y recogidos, el niño como factor de la degradación de la raza, la herencia sifilítica, las secuelas del alcoholismo en los niños y la forma como se pretendió aplicar
la higiene moralizante o preventiva. En un cuarto capítulo se analiza el pensamiento médico-pedagógico relacionado con los menores abandonados y la manera en que ocurrió su transformación conceptual hacia el niño normal. Y nada la autora aquí en las consecuencias que tuvo la aplicación de una idea de normalidad deseable en la conducta de los menores como una noción proveniente del campo médico y de las ciencias naturales. Aunque la noción anormal era amplia y elástica, la verdad es que de una manera u otra se aplicó para determinar a aquellos infantes que eran problemáticos temibles. Es decir, no solo para juzgar sus actos ilícitos, sino para atender a aquello que en su condición eran capaces de hacer. Rescata la idea de Foucault de que la normalidad estuvo fincada en la idea del instinto, como un impulso irrefrenable a una conducta indeseable. En el concepto freudiano habría que aclarar, pero Foucault lo hace así. Para llevar a la normalidad a los rebeldes o delincuentes había que controlar las pasiones, instintos o anomalías que los habían llevado a cometer delitos, pero sobre todo a los que potencialmente podían llevarlos esas concepciones. En el trato a la delincuencia juvenil fue muy claro que a partir de esas ideas el énfasis vino a ponerse en la predisposición al delito, es decir, en lo que se llamó la herencia degenerada. En el último capítulo nos presenta los resultados de su investigación específica acerca del Tribunal de Menores y su caso de observación. Ahí trata del contexto de la política del régimen de calles, conflicto religioso incluido, que se tradujo en la creación del Tribunal de Menores, que ocurre en el marco de un interés internacional por la protección de la niñez como bien público, como agentes determinantes del futuro de la sociedad, la raza y la nación, como se decía en esos foros. En la argumentación de la autora, pero sobre todo en los casos relatados de menores que estuvieron allí, se muestran los marcados índices de pobreza en que vivían los menores, la problemática de las familias a las que pertenecían, los métodos de investigación y calificación por parte de los técnicos y psiquiatras del tribunal, pero sobre todo se develan los conceptos que los jueces aplicaban al determinar mediante resoluciones la suerte de los menores. Un tema muy notable es la tendencia a la caracterización de los infractores como retrasados o débiles mentales, que por su frecuencia demuestra más una voluntad discriminatoria de quienes aplican las pruebas y el test que una realidad de los menores analizados. La discriminación se nota también en el caso de las prostitutas, a quienes se trataba como pervertidas y por lo regular se les condenaba a reclusión para su reeducación. Un caso significativo de estos poquitos casos que nos relatan el tribunal, ¿verdad?, que ya dijo Rebeca que ojalá hubieran sido más, pero bueno, es el de el Rosalío, está en la página 269, y ahí Rosalío es un muchacho que intentó robar un saco de frijol. Digo lo intentó porque ni siquiera lo logró. El tendero fue y lo encontró y lo denunció. Después se relata su condición, se dice que es huérfano del padre desde la edad de 5 años, y al ocurrir la pensión no tenía ocupación alguna, aunque él asegura que sí la tenía. Dice el expediente que casi se le puede calificar de vago, porque formaba parte de un grupo de muchachos sin ocupación que por lo regular recorren los patios de la estación de carga de los ferrocarriles a lo largo de la calzada de Don Marco, aprovechando los descuidos de los vigilantes para llevarse tablas, cajones, pedazos de fierro, carbón, etc. Esta clase de amigos lo pervertían completamente, aficionadísimo como es de ir al cine y careciendo en su casa de dinero. Naturalmente es que procurará agenciarse algunos centavos por cualquier medio.
O sea, esto simplemente porque le gustaba el cine, era ladrón. Luego, a pesar de la buena voluntad de su madre, se ha pervertido debido sin duda a que su trabajo es en la calle y sus compañeros son algunos soeces e incultos, ¿no? El haber intentado robar un saco de frijol amerita enérgico correctivo, y con más razón cuando es reincidente. Después, unas palabras después, ve uno cuál es la reincidencia. En la ocasión anterior había robado una piña. Era hijo de una madre alcohólica y tiene desarrollo mental disminuido, dice, y debido al alcoholismo materno, y en la escuela le cuesta mucho trabajo aprender, y entonces total, pues se le condena a que dice, quedará en libertad vigilada con la condición de que vaya a trabajar en calidad de aprendiz a una fábrica de cerillos y por las noches asista a una escuela nocturna. O sea, yo no sé, a lo mejor después tenía un pariente que tenía una fábrica de cerillos. Algo de conflicto de intereses. Bueno, es el tipo de casos, me quería referir a este caso porque de alguna manera revela estos casos revelan los conceptos que utilizan los jueces quienes juzgan a estos menores y cuáles son las consecuencias de su aplicación. Entonces, en toda esta lectura hay algunos conceptos que a mí me parecen interesantes y los quería comentar. El concepto de abandono moral. Los niños que ameritan atención no son solo los que físicamente han sido abandonados, sino aquellos que, a juicio de los filántropos, de los funcionarios de la beneficencia pública y después de los jueces, han sido descuidados por los padres en su ética y buenas costumbres. La solución entonces pasa de ser un asunto de corrección de la conducta del delincuente a atender el origen del problema, es decir, la familia desorganizada que no controlaba a sus hijos y descuidaba la educación. Aquí el otro concepto es que es el deber ser de la familia nuclear: padre trabajador, madre abnegada, hijos obedientes y estudiosos, ajenos todos a los vicios, en particular al alcoholismo. Una familia desestructurada con un padre o padrastro borracho, una madre soltera con hijos de varios hombres, era una familia peligrosa que producía una descendencia degenerada. A eso se refieren estos conceptos, a la descendencia degenerada que se produce en familias que a la vista de estos personajes, pues es una familia desorganizada y también peligrosa. Lo notable es que esa familia normal en la práctica era totalmente excepcional en los ámbitos en que se movían los menores que llegaban a las instituciones de corrección. Vivían en vecindades, en cuartos comunes de más de una familia, socializando en patios y calles, laborando como vendedores ambulantes o periodiqueros, ocupándose las niñas como sirvientas o dependientas. Y en ese medio, ¿qué noción de normalidad familiar y de conducta podían generar? Ciertamente no era la que estaba en la cabeza de los dictaminadores del tribunal de menores. Otro concepto muy importante que aborda este libro es el de eugenesia. La eugenesia es como aplicación de las leyes biológicas para el mejoramiento de la raza humana. Era una teoría pretendidamente científica basada en la utilización de las leyes de la selección natural de Darwin, pero alterándolas a beneficio de un mejoramiento de las condiciones físicas y mentales de la descendencia. El problema, como es bien conocido, es que esa teoría sirvió para justificar las peores atrocidades y la discriminación racial en gran escala, pues para aplicarla era necesario determinar las características de la población deseable y por consecuencia evitar la reproducción o de plano suprimir a la indeseable. El caso extremo fueron desde luego los nazis, que pretendieron eliminar a los judíos, homosexuales, gitanos, discapacitados, comunistas y hasta los
ciegos. Pero en cualquier parte, en la medida que se aplicó esa teoría, fue a partir de prejuicios racistas y discriminatorios. En este caso se expresa la preocupación por la degeneración de la raza, que protagonizan esos menores mugrosos e incorregibles que desafiaban el orden público. El encierro y el maltrato de esos niños fueron en muchas ocasiones resultado de un desprecio étnico y racista, más que de un análisis psicológico y científico bien fundado. Visto el contexto en que se formó el Tribunal de Menores y la actuación de los especialistas que atendieron a los ingresados, los niños y jóvenes fueron tratados como conejillos de indias en que se ensayaban los efectos de la reeducación, del encierro, el aislamiento y el castigo, en aras de producir un nuevo ciudadano o algo parecido. La sociedad no esperaba ni exigía nada de los encargados del tribunal y les otorgaba entera discrecionalidad en los métodos y tiempos de las medidas correctivas. Así los jueces jugaban a ser dioses y modelar a esa infancia descarriada. Es obvio que tal regeneración no ocurrió y que privó la función represora y el encierro. Y entonces uno se pregunta si en realidad el tribunal tenía un propósito regenerador o era una institución meramente punitiva y carcelaria. Me tocó hacer una vez una investigación sobre el presidio de Real del Monte, y ahí se veía como el encierro pues no tenía ninguna... Siempre desde mediados del siglo XIX había la idea de que encerrarlos era para educarlos, para transformarlos, para reincorporarlos a la sociedad, todo eso, y nunca ocurría tal cosa. En este caso del tribunal, pues evidentemente no tenía mucho éxito en sus objetivos declarados, pero entonces el Estado mantiene estas instituciones carcelarias, y entonces su función más que nada es separarlos de la sociedad para evitar los riesgos que ellos tienen en cuestión de patrimonio. Bueno, simplemente comentar un poquito las fotos que tiene al final, pues que son realmente muy bellas desde el punto de vista de lo significativo que son. Pero lo malo es que se asemejan demasiado a lo que uno encuentra todos los días en cualquier esquina, y en los barrios pobres de la ciudad sigue siendo. ¿En qué medida la delincuencia infantil y juvenil se ha superado? ¿Cuáles son los nuevos conceptos respecto al trato del problema? Porque en la vida cotidiana uno ve reproducirse fuertemente los mismos prejuicios de los que estamos hablando aquí. El tema de la normalidad de la familia, el tema del tratamiento de los menores como enfermos, el tema de, pues implícitamente la eutanasia, aunque no se declare, ¿no? Yo creo que esos conceptos están presentes en ese entonces y están presentes ahora. Felicitaciones otra vez, porque es un trabajo que ayuda a analizar los problemas de principios del siglo XX, pero en esa medida nos ayuda a pensar los problemas que hoy todavía no se han superado. Felicidades. Gracias, Cuauhtémoc. Antes de dar la palabra a nuestra autora y experta en el tema, yo me voy a permitir hacer dos breves comentarios, porque efectivamente yo creo que sí, el título que Maru da a su trabajo bien podría ser Niños y adolescentes en abandono moral, en este caso Ciudad de México, pero podría ser 1980-2015. Yo creo que daría perfectamente un reflejo de que desde mi punto de vista fue muy afortunado el periodo analítico que tú escoges, Maru. Yo creo que lo que nos refleja es justamente las profundas desigualdades que generan esquemas de modernización desde arriba, pensados con modelos de desarrollo que profundizan las desigualdades y que agravian desafortunadamente a los más indefensos, ¿no? Y el otro punto que quiero destacar es que creo que en el INA debemos estar contentos porque además el texto está publicado en el marco de los 75 años de esta institución, y me parece que
poner en la mesa justamente el tema de la pobreza, la desigualdad y los niños, cumple con uno de los compromisos fundamentales del INAH, que es tener un fuerte compromiso social de debate de los temas que nos aquejan. Entonces, felicito a la institución y a ti por haber realizado este importante trabajo. Entonces, voy a dar la palabra ahora a María Eugenia Sánchez Calleja. Maru es maestra y doctora en Historia y Ecohistoria por la ENA. Es investigadora de esta dirección desde el año de 1991. Desarrolló la línea de investigación relacionada con los estudios de la infancia, en particular de los menores transgresores. En relación a este tema, Maru tiene varias publicaciones y ponencias en las que destacan Adolescente homicida, un caso para la psiquiatría criminal, Menores en la prostitución clandestina, entre la sanidad y la protección, Ciudad de México 1930-1940, La Aguilera y Sor Juan, entre otros. Ha sido coordinadora de distintos talleres de historia de la infancia, varios libros entre los que sobresalen Los niños, su imagen en la historia, Los niños, normas y transgresiones, Los niños, el hogar y la calle, entre otros. Además de su participación en la serie de documentales televisivos Infancias Mexicanas, capítulo El Niño Mexicano, producción del organismo promotor de medios audiovisuales. Vamos a dar la palabra a Maru Sánchez. Bueno, pues qué emoción, ¿verdad? Dijeron cosas tan bonitas. Pues realmente fue un trabajo brutal. Cuando yo llegué a la Dirección de Estudios Históricos, venían con otro proyecto así muy bonito, las diversiones en la clase media, las diversiones públicas en los años 40, que es lo que se empezó a volver público, y el fútbol, todas esas cosas. Yo traía un proyectazo así, caí en la ENA con una directora de tesis, y llego y me tengo que entrevistar con Cuauhtémoc, y pues, ¿qué has hecho? No, bueno, pues estuve investigando esto. ¿Y quién te está dirigiendo? Pues aquí y acá. Y bueno, pues vamos a ver si te aceptan que quedes aquí, hay que presentar un proyecto y vamos a ver. Entonces, pues presenté ese proyecto, ¿no? Y desde luego, pues, no fue aceptado por diversas razones, entre las cuales estaba, pues, mi falta de experiencia para hacer una cosa de esa magnitud, ¿no? Yo había investigado, pero la verdad no tenía la experiencia. Entonces dijeron, no, pues, fíjate que hay un archivo por aquí, este folletito, donde habla de un archivo del Tribunal para Menores. Ah, sí. Entonces lo leí y dije, como dos hojitas. ¿A dónde voy a ir a encontrar este lugar, no? Entonces, pues me metí a un coloquio, creo que de historia urbana, y ahí me encontré a un profesor que llevé Irlanda. Y le dije, oye, ¿tú sabes dónde está el Tribunal para Menores? Está, creo que en Obrero Mundial. Ah, muy bien, de ahí fui a Obrero Mundial. Y ahí busqué hasta que alguien me dijo, ¿sabes consejo tutelar? ¿Y ahora cómo le hago para entrar? Si los policías no dejan entrar. Yo necesito entrar porque tengo que saber qué es lo que voy a hacer. Bueno, pues esperé, no me van a creer, hasta que la policía fue al baño. Lo que eran puertas de cristal, y dije, es la oportunidad, corrí y me metí. Solo para preguntar en una ventanilla donde me dijeron, no, para entrar aquí necesita usted una carta de la institución que venía a ver al presidente del Consejo Tutelar y para que la pueda recibir. Ah, perfecto. Entonces ya fui con Cuauhtémoc, se hizo la carta, todo esto muy bien, y llego con la carta de una institución tan importante como es el INAH. Aquí está, como no, pásale. Entonces, bueno, así entre algodones me llevaron. Yo dije, qué raro, ¿no? Bueno, entonces pase por acá, la va a ver el presidente, y pues ya empezamos a platicar. Pero el señor creía que yo era reportera. Esa era la razón de ese trato, ¿no? Entonces, pues yo le preguntaba de los expedientes que había, y entonces él me empezó a contar del maravilloso lugar, lo que les enseñaban a los niños, les enseñamos a hacer un pan delicioso, hacen esto, hacen lo otro. Sí, pero yo quisiera consultar los expedientes de
desde cuando surgió el tribunal. Ah, no, eso está en el AGN. Cada 10 años se manda para allá. Entonces ahí voy al AGN. También con una cartita y todo a ver a la directora y no estaba. Pero me tocó hablar con el subdirector, creo que era su esposo. Y me dijo, no, eso no se puede consultar sin un proyecto. Pero ¿cómo voy a tener un proyecto si no sé qué hay? ¿Cómo va a ser un proyecto? Y bueno, yo le rogué, le dije, es que me van a correr de mi trabajo. Y dijo, déjenme consultar el catálogo y un expediente. Y así empecé. Y la verdad me dejaron consultar todo, ya no me exigieron el proyecto. Y ya hice un proyecto y con el cual me aceptaron aquí. Y alguien me dijo, bueno, y de los expedientes, de los casos, ¿qué es lo que más tienes? Pues como donde me aceptaron fue en el seminario de mujeres, yo no había pensado hacer estudios de la mujer, ¿no? De género. Dije, pues, ¿qué tengo más? Prostitución en menores. ¡Ay! Que voy entrando al tema. Y me fue tan difícil. Soy sincera. Ahora hay mucha publicidad de la prostitución infantil. Pero en ese momento yo creo que no la había. Cuando empecé a trabajar, cuando empecé a hacer la licenciatura. Y los casos difíciles, todo lo de los expedientes, no nada más de prostitución, de muchas más cosas, de violaciones, de todo eso es tremendo, ¿no? Yo tenía que consultar aquello y pues no tenía experiencia y la sensibilidad a flor de piel y yo tengo que quedarme acá y a trabajar. Bueno, obviamente que ustedes dijeron como que tenía mucho interés en el asunto legal, en el sanitario, claro, me empecé a desviar para encontrarle el gusto, porque yo tenía que trabajar eso así y adquirir la experiencia, ¿no? Entonces me llevó un buen tiempo, fui entendiendo esa importancia de estos niños, la dificultad de una sociedad que pretendía protegerlos y al mismo tiempo discriminarlos, culparlos de abandono moral, porque era la manera de tenerlos y educarlos, reeducarlos. Estos niños no están educados, nosotros los vamos a reeducar porque necesitamos una mano de obra barata para las fábricas. No pueden ir a estudiar algo más, tienen que ser la mano de obra y que además estén mínimamente higienizados, o sea que se bañen, porque estaban piojosos, tenían la ropa muy sucia, porque es la única que tenían, no podían lavar esa ropa sino que se ponían, ¿no? Entonces pues fui adquiriéndole el gusto, fui aprendiendo, crecí junto con el libro y otros trabajos que he hecho, ¿no? Pero así. Y bueno, pues no voy a extenderme más, solo voy a decirles que está por salir un nuevo libro. Este es un libro colectivo con mi colega Delia Salazar, que se llama Las infancias, su registro, control y tutelaje, México y Latinoamérica. Bueno, es un número especial en un boletín oficial de Lina, ¿no? Más que de antropología. Entonces está por salir. Y bueno, pues es otro libro más, bueno, boletín, pero es como libro. Y igual que nosotros. Sí. Entonces, bueno, pues quiero agradecer a los comentaristas muchísimo, mi querida Rebeca, Delia, Cuauhtémoc, que han estado conmigo todo este tiempo. También le quiero agradecer a Mario Camarena, no sé si se encuentre, a la subdirectora Tania y a nuestro director Luis Barjau por todo su apoyo. A Difusión de Lina, realmente en especial Esperanza Muñoz, y subdirectora de Promoción Editorial y Cultural de Lina. A Difusión de la D, Karen, sobre todo Karen, que ha estado conmigo en este momento. A las asistentes de las subdirecciones que en algún momento han tenido que ayudarme, por ahí anda Alejandra Peña, Guille. Ya
todos los compañeros en general de la Dirección de Estudios Históricos, que en algún momento les he preguntado algo o he asistido a las presentaciones de sus libros, a sus ponencias y he aprendido mucho de ellos. Muchos están aquí, les agradezco enormemente. Y a nuestra institución, que nos permite realizar estas investigaciones y la difusión de sus productos, como son los libros, como que hoy nos ocupa. También agradezco a todos los presentes que me están acompañando esta noche para festejar un libro más sobre la historia de la niñez mexicana. Y por último, también les agradezco a mis hijos, Claudia y Manuel, de quienes he recibido un importante apoyo en la elaboración de este libro. Gracias.